Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Es motivo de alegría su compañía en esta conversación que hemos denominado Enseñar en la Alma Mater, convocada por la Vicerrectoría de Docencia. El propósito es hacer de la más reciente celebración del Día del Maestro en Colombia un encuentro de inquietudes, tensiones y reflexiones en torno a la docencia universitaria. ¿Cuáles son los desafíos y los espacios desde los cuales se puede y se debe educar lo humano en la universidad? Nuestros contertulios del día son Diana Patricia Díaz Hernández, ella es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, doctora en Humanidades de la Universidad EAFIT, actual jefa del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Jonathan Gallego Londoño es bioingeniero de la Universidad de Antioquia, magíster con doble titulación de la Universidad Técnica de Aquisgrán en Alemania y el Trinity College de Dublín en Irlanda, merecedor de la distinción Excelencia Docente año 2019. Modera la profesora Viviana Escobar García, coordinadora de Asuntos Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia. Antes de comenzar, agradezco el servicio de traducción e interpretación en lengua de señas colombiana que se ofrece desde el programa CETI LSC de la Escuela de Idiomas. Hoy especialmente nos están acompañando Darío y Valentina, a quien les damos la bienvenida al escenario. Y bueno, recibámoslos a todos ellos con un aplauso, por favor. Muchas gracias, Andrea. Buenos días para todas y para todos. Es una dicha ver que hay estudiantes, profesoras y profesores en el auditorio y agradezco a la profesora Diana y al profesor Jonathan el haber aceptado esta invitación. La intención es hacer una conversación abierta, tranquila, transparente, crítica, que nos permita seguir pensando qué significa enseñar en la alma mater. Esta mañana mientras llovía y yo sufría pensando profesor y profesor que de pronto no iba a alcanzar a llegar y que le iba a pedir el favor al profe Ernei que viniera y moderara en mi lugar, recordé el primer día que entré a la Universidad de Antioquia como profesora. Y yo me preguntaba si de verdad yo era tan buena como para merecer semejante honor. Han pasado 7 años y no hay un solo día en que yo no atraviese la puerta de Barranquilla y me pregunte si me estoy haciendo digna de ese ingreso para poder conversar con mis estudiantes en términos de lo que significaría la excelencia académica, parte del tema que vamos a abordar hoy. Yo me voy a tomar una licencia antes de empezar la conversación y es leer un fragmento de un texto precioso de Stefan Zweig, se llama Confusión de Sentimientos. Yo llego a este libro gracias a la profesora Hildamar Rodríguez. Alguna vez estábamos conversando sobre un gesto de generosidad que hubo con el profe Alberto Echeverry y ese gesto de generosidad nos puso a pensar en qué realmente significa frecuentemente obligarnos a no olvidar que las y los profesores, que las y los estudiantes son realmente la Universidad de Antioquia. Somos grandes en esta alma mater por las personas que constantemente están dándose, cultivándose, construyéndose de manera individual, en la biblioteca, en la casa, pero también de manera colectiva en las conversaciones. Y Stefan Zweig empieza la confusión de sentimientos con voy a leer solo 2 párrafos. La intención era buena, la de mis estudiantes y colegas de la facultad. Ahí está, elegantemente encuadernado y entregado con toda solemnidad. El primer ejemplar de la miscelánea que los filólogos me han dedicado con motivo de mi 60º cumpleaños y de mis 30 años de actividad académica.
se ha convertido en una auténtica biografía. No falta ni uno solo de mis artículos, por breve que sea, ninguno de mis discursos, ninguna pequeña reseña en algún anuario erudito que no haya sido arrancada con celo bibliográfico de la tumba del papel. Toda mi carrera expuesta con claridad y esmero. Paso a paso, cual escalera bien limpia, está ahí reconstruida hasta el momento actual. Ciertamente sería un desagradecido si no me complaciera esta escrupulosidad conmovedora. Todo cuanto creía vivido y perdido en mi vida se reúne con orden y método en ese cuadro. No puedo negar que ya anciano contemplo esas páginas con el mismo orgullo con el que antaño los estudiantes consideraban el certificado de sus profesores, que por primera vez daba fe de su aptitud para la ciencia y su voluntad de trabajo. Sin embargo, una vez hube dejado las 200 esmeradas páginas y observado con detalle ese reflejo intelectual de mí mismo, no pude menos que sonreír. ¿Esa era realmente mi vida? Ascendía realmente en espirales con una determinación tan placentera desde la primera hora hasta hoy, tal como el biógrafo la dibujaba, disponiéndola en estratos con la ayuda de documentos escritos. Tuve la impresión de que por primera vez oía mi propia voz hablando desde el gramófono. Al principio no la reconocí, sin duda era mi voz, pero tal como la percibían los demás y no como yo la oía, como a través de mi sangre y en el caparazón interior de mi ser. Y así yo, que había dedicado una vida de escribir a gente a partir de sus obras y a dar una dimensión real de las estructuras espirituales de su mundo, descubrí de nuevo, precisamente por experiencia propia, cuán inescrutable permanece en cada destino el núcleo esencial del ser, la célula motriz que da origen a todo crecimiento. Vivimos miríadas de segundos y sin embargo es uno solo, siempre uno, el que pone en ebullición todo nuestro mundo interior. Es el segundo en el que, Stendhal lo ha descrito, la flor interior, saturada ya de todos los jugos, llega como un relámpago a la cristalización. Un segundo mágico parecido al de la procreación y como él oculto en el cálido interior de la propia vida invisible, impalpable, imperceptible, misterio vivido una sola vez. Ninguna álgebra del espíritu puede calcularlo, ninguna alquimia del presentimiento puede adivinarlo y raras veces lo capta la percepción de uno mismo. Este libro no dice una sola palabra del secreto de mi iniciación a la vida intelectual, por eso no pude menos que sonreír. Es cierto todo lo que contiene, solo falta lo esencial. Me describe, pero no me expone. Tal vez con eso podríamos entonces empezar con una pregunta que le permita a los profesores y a ustedes, personas del auditorio, conversar alrededor de lo que significa enseñar en la alma mater, lo humano y la formación. La primera pregunta tiene que ver con lo que significa precisamente enseñar en esa alma mater. Podríamos explorar, si les parece bien, cuáles son los desafíos, los obstáculos de esa enseñanza, pero sobre todo también los espacios y las maneras en las que esa enseñanza toma forma en esos distintos espacios. No sé, profesora, si su merced quiere empezar. ¿Ese su merced que eres de dónde? De Andes. Bueno, buenos días. Mucho gusto de estar acá.
aunque un poco inquieta por estar acá. Cuando me invitaron, solo pensé que ante ustedes iba a estar arriesgando, y arriesgando que mi desconocimiento, desnudando mi desconocimiento y reconociendo mis limitaciones frente a algo que a veces es tan etéreo, pero tan necesario, como es enseñar humanidades, enseñar a ser humano, a volverme un ser humano. Y sentía que yo no debería estar aquí. O sea, tú decías ahorita, cada que entras a la universidad dices, me merezco estar aquí. Y cuando me invitaron yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estar aquí? Yo pensaría que aquí debería estar un filósofo, debería estar un historiador, debería estar un artista, un maestro del teatro, de la música, del cine, de la lúdica, y yo no soy nada de eso. Soy una simple profesora de medicina y ni eso. Y ni eso lo digo porque he caminado por tantas partes que a veces se pierde un poquito algo que quería, no ser una identidad exclusiva, sino poder abarcar muchas otras cosas y tenerlas. Entonces, ante ustedes me desnudo desde mi desconocimiento y desde mis limitaciones. Pero cuando uno tiene desconocimiento y limitaciones, uno dice, bueno, vámonos a ver con quién converso. Y para estar aquí con ustedes, pues en mi vida y en estos últimos días, para poder estar aquí, le pedí el favor a varios filósofos, artistas y personas de las áreas humanas a que conversaran conmigo. Y entre ellas, pues invité a Martha Nussbaum, a nuestro querido Guillermo Hoyos, a otros más antiguos, un poquito más antiguos, como Sócrates, con su estudio de uno mismo, a Schiller con su estética, a Habermas con la importancia de la comunicación, a Gadamer con la fusión de horizontes y la importancia de comprender al otro, de la hermenéutica, a Estanislao Zuleta, tan cercano de nosotros, con ese texto tan maravilloso de que la vida no debe ser fácil. El elogio de la dificultad es mostrarnos que las cosas entre más fáciles tal vez menos nos enseñan, pero también a literatos. Entonces, hola Jorge Luis Borges, ven hablemos un poquito de tu poesía, en tus cuentos, o Virginia Woolf, y vamos a ver la importancia de ella acá. Y también a 23 años de unos maestros espectaculares, como son mis compañeros con los que he transitado esta forma de ser en la universidad, y mis estudiantes, que son también mis maestros. Entonces, a partir de eso, la primera pregunta que tú nos haces es sobre, venimos aquí a hablar de enseñar en la universidad el sentido de lo humano, y por eso decía, ¿qué hago yo aquí? Pero aquí estamos. Y lo primero sería, bueno, ¿y qué es? ¿Qué es enseñar lo humano? A veces como que uno dice, ¿qué es? Enseñar lo humano es difícil, pues es muy fácil enseñar fisiología, por ejemplo, y enseñar fisiología renal, más fácil todavía, porque es palpable, yo lo puedo coger, lo puedo mover, lo puedo manipular, pero enseñar lo humano, y enseñar lo humano a alguien que no estudia humanidades, dígame, ¿qué es enseñar lo humano? Y podríamos decir que enseñar lo humano está enfocado en dos asuntos: en trabajar con mis estudiantes específicamente el cultivo de uno mismo, es decir, quién soy, para dónde voy, y que el estudiante, ustedes jóvenes, se examinen a ustedes mismos y busquen específicamente cultivarse a ustedes mismos y no dejarse llevar por la masa, sino ser y existir con criterio, o sea, ser una persona
crítica, eso es enseñar lo humano desde una persona, ser una persona crítica frente a lo que me llega, y ahora sí que lo necesitamos. Pero no estoy solo, o sea, tengo que formarme desde mi ser, pero también tengo que formarme con el otro, lo que, como les digo, Guillermo Hoyos habla de la otredad, de ese otro que está conmigo, y de ese otro que yo debo reconocer, y de ese otro que yo debo respetar, y de ese otro que debo cultivar. Y con nosotros, ese otro son nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablamos de enseñar lo humano, es enseñar desde mí misma, pero también enseñar desde la relación con los otros. Ver a esos otros como seres humanos únicos, especiales, diferentes, y no porque somos diferentes descalificarlos, sino crecer y educarme en la diferencia. De esa manera, entonces, si yo pienso en mí mismo, debo enseñar bajo unas premisas. O sea, si yo estoy buscando y cultivando en mis estudiantes el que se reconozcan a sí mismos, que se analicen a sí mismos y que sean críticos ante lo que piensan y ante lo que dicen, debería tener como algunas características, que piense de manera crítica, que sea honrado, que tenga ética, que tenga un pensamiento liberal, pero no liberal político, sino liberal para liberarme de las esclavitudes de los hábitos y de las costumbres, eso desde mí mismo. Pero si estoy vinculado con los otros, una pregunta importante para reconocer el otro es ponerme en la posición del otro. ¿Qué pienso de ese otro? ¿Cómo sería estar en ese otro que es diferente y que ha caminado antes de encontrarse conmigo unos caminos diferentes? Si quieres, por ahora dejo aquí y te dejo a ti para que sigamos conversando y no se vuelva un monólogo. Pues estoy muy de acuerdo, me presento ante todo, soy Jonathan Gallego, muchas gracias por la invitación. Estoy muy de acuerdo con lo que dice la profe Diana. Uno se pregunta muchas veces, ya que han pasado varias veces, de hecho en el programa de ingeniería me han escogido los estudiantes como el mejor profesor en varias ocasiones. Varias veces me han elegido los estudiantes de ingeniería como el mejor profesor en varias ocasiones, y entonces es donde me pregunto, ¿por qué? Pues porque yo, porque varias veces, ¿cierto? ¿Qué me hace a mí de especial? Si de hecho varios de los profesores que están compartiendo conmigo fueron mis profesores cuando yo era estudiante, ¿cierto? De hecho muchos de mis compañeros actualmente fueron mis profesores, ¿cierto? Y lo me he dado cuenta que es que he tomado varias de las enseñanzas de ellos y he aplicado lo bueno que he aprendido de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, retomando un poquito la pregunta de los desafíos que tenemos nosotros ahorita en la enseñanza en la universidad, yo me centro mucho, por ejemplo, desde la ingeniería es muy difícil enseñar lo humano, porque de los ingenieros siempre estamos muy pendientes del resultado exacto, de estar muy cuadriculado, de obtener, ¿cierto? De no irse a equivocar porque se me cae el puente, ese tipo de cosas. Pero hay un desafío muy grande que me ha tocado afrontar en los cursos en los que he impartido, y es cómo evitar que entre más me especializo en un área, tú lo mencionabas con la fisiología renal, entre más me especializo en algo, cómo no irme y no fragmentar el conocimiento y dejar de lado el conocimiento humano, ¿cierto? La parte ética, la moral, cómo hacer que mi estudiante que está en el aula de clase aprendiendo sobre electrónica digital, cómo programar un microcontrolador, cómo puedo mostrarle a un estudiante de esos que es importante lo humano, que hay que ser empático, ¿cierto? Eso es un desafío muy grande que tenemos actualmente, porque hablando también de otro desafío, hay una competencia en la academia, los estudiantes y los profesores estamos pendientes de quién es el mejor estudiante, quién es el que saca mejor nota. Yo cuando era estudiante, eso inconscientemente hay una competencia entre obtengo 5, si soy 5 entonces soy el mejor, ¿cierto? Y a veces esa competencia hace que queremos pasar por encima de los otros y es difícil como salirnos de eso porque está instaurado en el sistema, ¿cierto? Es que si eres el mejor te dan matrícula de honor, es que si eres el mejor los profesores te van a reconocer,
pero ¿qué es ser el mejor? ¿Cierto? O sea, solamente lo académico. ¿Cómo enseñarle a los estudiantes que ser el mejor no es solo lo académico? Ser el mejor puede ser, ve, yo ayudo a mis compañeros, yo soy bueno soy respetuoso con los profesores, soy respetuoso con otros compañeros. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿cierto? Es un desafío, son esos dos desafíos que yo veo principalmente, el desafío de no fragmentar el conocimiento cuando estamos enfocados en un área, y el desafío de los estudiantes de enseñar y de acoger de no centrarse tanto en la academia, en el resultado académico, sino en ir allá más de la persona, ¿cierto? Hablando también de los espacios, que la profe también lo mencionó, pues el espacio principal es el aula de clases. O sea, ¿dónde enseñamos? El aula de clases es el lugar principal de enseñanza-aprendizaje. Para mí, el aula de clases es un lugar sagrado. Desde que se entra a ese salón hasta que se sale, lo que se enseña ahí, eso es un lugar sagrado. Un lugar en el que uno está compartiendo con los estudiantes, no solo la academia, uno termina a veces en clase compartiendo sus experiencias de vida. No solamente les enseña, yo no solamente les enseño, es que se programa un microcontrolador así, sino también les muestro, vean lo que me ha pasado en la vida, cómo llegué yo a irme a Europa a hacer un estudio, ¿cierto? Entonces, a veces hasta se vuelve interesante ese tipo de discusiones. Entonces hay que aprovechar esos espacios también, no solamente centrarse de voy a dar mi cátedra, matemática, ingeniería, me voy, sino aprovechar esos espacios para conversar de otras cosas, ¿cierto? Eso hace una clase mucho más amena. Por ahí. Y otra cosa que sí quería mencionar, no solamente los espacios físicos, sí, claro, los espacios físicos, sino también, por ejemplo, los espacios virtuales. ¿A qué me refiero? Correos electrónicos, ¿cierto? En los últimos 10 años, que ya llevo aproximadamente 10 años trabajando como profesor en la universidad, he visto cómo la comunicación a través del correo electrónico se ha desmejorado, ¿cierto? Antes los estudiantes me escribían buenos días profesor, le adjunto el documento. Hoy en día a veces recibo un correo donde solamente me envían el adjunto, no hay ningún buenos días, ¿cierto? Entonces, digamos que es un espacio donde uno puede enseñar también eso, decirle, estimado alumno, recuerda que es importante tener el respeto hacia tus profesores, hacia tus compañeros, y hay veces que ese llamado de atención, porque yo no lo veo como un llamado de atención, yo lo veo simplemente como un proceso de aprendizaje, hace que el estudiante, ay, es cierto, tengo que ser más respetuoso a través de mis canales virtuales. Eso también es otro espacio, ¿cierto? Entonces, ahí tenía entendido que la profe quería mencionar algo también de los espacios, ¿cierto? Es que tú estás mencionando uno que yo también pienso que es el esencial, el aula de clase. O sea, la interacción que tengo con mis estudiantes en el aula de clase, que a veces es compleja. Cuando tengo 200 estudiantes para interactuar con ellos en el aula de clase y buscar que se formen no solo en la disciplina, sino en el ser de cada uno, es difícil. Pero quiero irme un poquito más a otros espacios que tenemos, que es una maravilla de la universidad, por eso hablamos de universidad, universalidad. Todo cabe, todo cabe si somos respetuosos con ese todo cabe, y si son respetuosos con nosotros, los que le acabo de decir, respetar al otro en la otra edad, pero también yo soy el otro de ese otro, que también me respeten eso. Pero quiero hablar de ciertos espacios implícitos y explícitos. Por ejemplo, si uno se va a mirar el proyecto educativo institucional de esta universidad, que a veces no lo miramos, que a veces sentimos que lo hacen allá en Vicerrectoría de Docencia y que no nos enteramos siquiera de que existe, uno dice, hay gente en Vicerrectoría y probablemente pues invitaron a muchos profesores que están pensando en la formación de lo humano. Por ejemplo, entre los horizontes de la Universidad de Antioquia está la formación integral e investigativa de nuestros estudiantes. Entonces, ahí digo yo, bueno, ahí está en la formación de uno mismo, de ese uno y de ese uno con respecto al otro. Pensamiento crítico, lo hablábamos ahorita, creatividad,
innovación, solución de problemas, desarrollo de capacidades, transformaciones de la sociedad en lo pedagógico. O sea, nosotros como profesores deberíamos tener claro que esto es lo que este es el proyecto de nuestra universidad. O en lo educativo, libertad, igualdad, diversidad, interculturalidad, enfoque de género, solidaridad. Bueno, y aquí me quedaría buen vivir, paz, está escrito, está explícito. Y cada uno, si nos vamos al PEI, al Proyecto Educativo Institucional, cada uno está explícito, explicado. ¿Cómo nos apropiamos de esto? ¿Y cómo apropiamos a nuestros estudiantes? Ahí el problema, y entonces enseguida hablo de los obstáculos. Porque quiero hablar de otros que son maravillosos. Díganme si no es maravilloso tener un museo. Y yo ir al museo y mirar las exposiciones, eso es formación humanística. Tener un teatro y poder ir al concierto de una pianista maravillosa, como en nuestra Teresita, por ejemplo, o de otro que venga, o de ir a ver una obra de arte, o de ir a ver una obra de teatro. Díganme si no es maravilloso tener el alma de nuestra universidad, la biblioteca, irme a la biblioteca y conversar con quien yo quiera, puedo conversar en la biblioteca. Eso es formación humanística, grupos culturales, emisora cultural, o sea, tenemos todo ahí para la formación humanística. Y entonces diría uno, bueno, ya lo tenemos escrito, bueno, tenemos todo un trayecto de espacios especiales, espacios para la formación de ese ser humano, no solo en la disciplina, sino en todo su ser. ¿Qué pasa? Sí los estamos aprovechando y ahí encuentro los obstáculos. Por ejemplo, obstáculos desde nosotros como comunidad, el vocacionalismo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que es más importante la ciencia que las artes, es más importante la ciencia que la cultura. Y lo decía Nussbaum, ya parece que lo importante se volvió no importante, ¿cierto? No sirve para nada en este mundo. Entonces un obstáculo es que quienes somos los profesores pensamos que la disciplina que enseño es más importante que todo lo otro que le están ofreciendo en la universidad. Puede que yo no lo sepa, o sea, yo no soy artista, pero la universidad como profesora me está ofreciendo los espacios para que mis estudiantes se formen de una manera integral. Entonces ese cientificismo, si lo podemos decir, se volvió un mito. Y lo más importante es la ciencia, la tecnología, la técnica, y entonces ahora las convocatorias universitarias son para ciencia, tecnología, técnica y las humanidades, las ciencias sociales, las artes, la literatura. Eso es inútil, la utilidad de lo inútil. Y eso con respecto a nosotros como comunidad, pero también como sujetos hay unos obstáculos. La indiferencia a una obra de teatro, qué pereza. La inercia, que todo vaya pasando, y algo que nos afecta mucho a los universitarios, el egocentrismo. Lo mío es lo más importante, lo único, lo exclusivo, y desde nosotros como profesores hasta la administración. Y voy a decir algo acá, sube un nuevo rector o uno viejo nuevo rector, suben unos nuevos vicerrectores y resulta que hay que empezar de cero y se nos olvidó todo lo que había atrás para volver a empezar de cero y volver a construir para mostrar mi impronta. Y no son solo ellos, desde la cabeza hasta uno como profesor. O sea, vengo a un curso que lo dio otro profesor y no pienso qué estaba dando el otro, sino qué doy yo. O sea, ese yo del egocentrismo. Lo más importante soy yo. ¿Vas a decir algo, Jonathan, al respecto? Sí, algo acerca de los obstáculos. Quería complementar un poquito y pienso que uno de los obstáculos recientes es esto. La tecnología es un posible obstáculo, pero también es una
ventana. Entonces hay que saber utilizarla, ¿cierto? Es cómo utilizar este tipo de dispositivos para que no se conviertan en un obstáculo en el aprendizaje, ¿cierto? La información está ahí. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que no nos desviemos y nos quedemos en TikTok, ¿cierto? En Instagram, en un montón de cosas? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para hacer el aprendizaje, ¿cierto? Dentro de la misma universidad. Y la universidad ha sacado estrategias a través de bienestar estudiantil para utilizar esos espacios, utilizar este tipo de herramientas. Entonces, digamos que es un reto muy grande. Perdón, Jonathan, me estaban entregando Tranquila, no hay micrófono. problema. Básicamente era pues para hacerlo corto y dejarlo hasta ahí, sí. Nosotros tenemos varias preguntas, pero me voy a salir de ellas un momento porque hay algunas de las aportaciones que ustedes hacen con sus palabras que me gustaría que pudiésemos ahondar un poco, si les parece. Pues primero señalar, profesora Diana, que tal vez usted está acá precisamente porque sabe ir a la biblioteca y traernos esos autores tan importantes que son los que nutren la vida académica. Es deber del profesor visitar la biblioteca, habitar la biblioteca, vivir en la biblioteca, no solo tener biblioteca, sino conducir a los estudiantes a ella. Es posible que sea producto de una mala escucha de mi parte y por eso voy a plantear la pregunta de manera muy transparente. Cuando se hace la interrogación por lo que estamos entendiendo por lo humano y cómo se forma lo humano y se pone en la mesa que, o me parece a mí como que eso no siempre ocurre cuando estoy educando disciplinarmente, quisiera entender por qué razones cuando yo estoy poniendo a circular el campo disciplinar y profesional, es decir, va a reducirlo a sumar, restar, multiplicar, dividir, porque ahí pareciera que no se está haciendo una formación de lo humano, es decir, es como si hubiese una excisión, o así lo estoy entendiendo, entre lo que significa formar en el campo disciplinar y profesional a los profesores y la formación de lo humano, como si al llegar a ese campo disciplinar, pues no estuviera llegando un bien de la cultura y un conocimiento que también debe estar formando y transformando a los sujetos, es decir, la aproximación a la ciencia debería también estar dando la oportunidad del crecimiento en lo humano. No sé si yo escuché mal o podríamos profundizar un poco en lo que están percibiendo ustedes, una cierta excisión, y pudiésemos suturar de ser posible o terminar de romper la costura para aclarar el problema. Los dos cogieron el micrófono al tiempo, entonces pero bueno, tranquilos, cualquiera. Es que me sentí como aludida, pero si tú también te sentiste aludido, está bien, puedes arrancarte. Es que por eso les decía que el término humano es tan difícil de cogerlo. Por supuesto que desde la disciplina de cada uno podríamos formar en lo humano, pero yo digo que no es suficiente. O sea, que a los estudiantes hay que ofrecerles otros espacios, además del espacio del aula de clase, además de Diana a días, otros espacios, otros ambientes, otras miradas, otros pensamientos para formar en lo humano. Por lo que les digo, es que formarse en lo humano es formarme yo y formarme en la otredad. Y la otredad no es solo medicina, porque si trabajo solo medicina o no es solo ingeniería o no es solo matemáticas, se pierde. Bueno, y es que usted no es capaz de trabajarlo todo, sí y no. No soy capaz, yo tengo mis límites y yo puedo formar en lo humano desde mi ejemplo, desde mi gusto por el arte, desde mi gusto por la literatura, pero hay otros que, como te digo, eso no sirve para nada. Y si tú te vas a una clase en la facultad donde yo trabajo, tenemos grupos de literatura, de arte, de pintura, de música, y de música vallenata, salsa, clásica, que los muchachos encuentren ahí lo suyo también, que si yo vengo de la costa atlántica, encuentren mi esencia en la facultad.
y a veces desprestigiamos eso. Eso no es importante al lado de que tú te vengas a leer el último paper, porque ya no se dice artículo sino paper, el último paper sobre algún tipo de enfermedad. Por decir algo, el último paper sobre la vacuna X, Y o Z. Entonces sí y no, y sí hay una ruptura, y sí sería rico a hacerle una sutura, una costura bien bonita, que se note que la hubo, pero que ayude a proyectarlo. Pero mi pensamiento en serio es, la otredad o la comunidad o la formación humana se construye con los otros. Y no solo con los otros estudiantes, sino con los otros profesores. Y no solo con los otros profesores de mi disciplina, sino con los otros profesores de otras disciplinas que tienen miradas diferentes a las mías. Muy de acuerdo con lo que dice la profe Diana. De hecho, también mencionando algo similar, hay pues desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante entender que el trabajo tiene que ser conjunto entre profesores y estudiantes, ¿cierto? O sea, no puede ser solamente el profesor, sino que el estudiante tiene que tener, por decirlo así, una actitud positiva, abierta de recibir esa información, ¿cierto? Tú lo mencionabas ahorita, la universidad ofrece un montón de cosas, ofrece un montón de programas, que teatro, pero si el estudiante no está abierto a participar de eso, no lo va a hacer. Entonces, el mismo estudiante también tiene que tomar un rol activo, decidir participar de esas cosas, saber que tiene que crecer como humano en sí mismo, ¿cierto? No dejar de lado tampoco lo científico, porque es que también venimos a formarnos en lo científico, entonces también es como una línea delgada en la cual no puedo irme solamente por lo científico, porque es que lo humano es muy, muy importante, pero si me voy solo por lo humano, entonces también no puedo dejar lo otro, ¿cierto? Yo me estoy formando como bioingeniero, entonces tengo que tener ese saber claro. Entonces es importante tener muy, muy claro eso, ¿cierto? Que es un rol activo de profesores y de estudiantes, ¿cierto? El profesor no puede solo llegar a clase, a impartir su clase, a veces ni saludar y salir, no. Hay que mostrar, hay que ser un ejemplo, lo mencionabas, el profesor con su ejemplo puede enseñar, simplemente en su forma de comportarse, en su forma de responder, en su forma de tratar a los estudiantes, puede enseñar, sin necesidad de estar diciendo hay que comportarse así, no, con el ejemplo se puede enseñar. De hecho, el estatuto profesoral señala que los profesores en la Universidad de Antioquia estamos llamados a enseñar con el ejemplo, y parte del ejemplo es la actitud científica. La ciencia forma parte de las construcciones que hemos hecho como humanos, por lo tanto, en la ciencia nos estamos también construyendo. Habría que pensar si la manera en la que como humanidad estamos entendiendo la ciencia es lo suficiente para que el carácter, el sujeto que se forma a sí mismo, se constituya, y eso me parece muy importante y me parecería una primer buena puntada ahí para pensar, y es qué estamos entendiendo por ciencia y por qué eso que estamos entendiendo por ciencia o nos aleja de la construcción de un cierto carácter que nos permita acercarnos al otro, acercarnos a lo otro, acercarnos a nosotros mismos, o si eso que estamos entendiendo por ciencia de una u otra manera nos pone de espaldas a nosotros mismos, de espaldas al otro y de espaldas al otro, porque entonces tendríamos que revisar la construcción que estamos haciendo. Jonathan dijo una cosa muy importante y tiene que ver con la segunda pregunta. Yo voy a hacer un salto y ahorita nos volvemos a uno de los obstáculos que ustedes mencionan, si me lo permiten, y tiene que ver con el estudiante. ¿Qué significa ser estudiante? Porque la relación pedagógica se da entre el profesor y un estudiante, y lo que circula, esto es muy reducido, yo le ofrezco excusas aquí a Sara y a Laura, que son expertas como en ese tema, pero lo voy a decir así de una manera muy reducida. Lo que circula en la relación pedagógica entre un profesor y un estudiante es el conocimiento.
Jonathan decía, el aula de clase es sagrada, es un espacio sagrado, porque lo que ahí está aconteciendo es una configuración de una relación. De una u otra manera ya nos han dado pistas sobre lo que significa ser un profesor de excelencia. ¿Qué tipo de estudiantes requeriríamos para que esa enseñanza de excelencia dé frutos? Si es que tiene que dar frutos, es posible que no, o si de una u otra manera la enseñanza y la formación del estudiante van por lados distintos y no tendríamos que estar pensando en el estudiante que también está allí en esa relación pedagógica. Jonathan, sí. Sí, el rol del estudiante es muy importante. Es que, pues yo también fui estudiante, ¿cierto? Y uno tiene que tener muy claro que cuando uno asiste a una aula de clase, uno no va a ir a calentar silla, por decirlo así, ¿cierto? Uno tiene que ir con una actitud, es muy importante esa palabra, una actitud abierta al aprendizaje, ¿cierto? O sea, si yo quiero recibir una clase es porque voy a ir con la actitud a aprender. Y no solamente lo científico, sino aprender todo, aprender lo que es, cómo se expresa el profesor en el aula, ¿cierto? Entonces digamos que eso es algo muy importante, el rol activo del estudiante en entender o escuchar a los que están hablando, ¿cierto? Otra cosa que me parece muy importante es el estudiante tiene que aprender o tiene que estar abierto a colaborar, ¿cierto? La profe lo mencionaba ahorita con la autoridad. No soy solo yo, somos un grupo de estudiantes, somos un grupo de compañeros. Hay algunos que tienen más dificultades que otros. Si yo logro entender algo, ¿por qué no puedo explicarle al compañero? ¿Cierto? Entonces ese rol también es muy importante, el rol de colaborar con los otros, generar el trabajo en grupo, eso hay que trabajar bastante. Entonces desde el estudiante, no me quiero extender mucho más para que la profe pueda dar su punto de vista. No hay problema, Jonathan, si te extiendes. Bueno, voy a estar un poquito en contra tuyo, Viviana, pero no contra, una conversación aquí. Ser pedagógico para mí no es la relación docente, estudiante, conocimiento. Para mí eso es el rol didáctico entre el estudiante, el profesor y el conocimiento, porque el ser pedagógico es la formación integral y la didáctica es cómo hago en el aula de clase, pero realmente la parte de la formación pedagógica es más, pienso yo, más allá del conocimiento como esa tríada pues que yo aprendí y que la comparto, la tríada didáctica, profesor, estudiante, saber. La pedagógica es más amplia y para la pedagógica están muchas otras cosas, los principios pedagógicos de la universidad, los principios curriculares, todo lo que es extracurricular, todo eso hace parte de esa formación pedagógica, de esa formación del ser en relación con el otro. Pero bueno, eso también va en corriente. Si mencionaste a Sara, ¿quién es Sara? Sara, me imagino que debe ser por ahí doctora en pedagogía, si le pidieron el permiso, y bueno, y mencionó a alguien más. Esa es mi mirada, pero tu mirada, esa es otra ventaja de reconocernos, es tan importante la tuya como la mía, y simplemente en la conversación, como dice Habermas, en la conversación podemos llegar a algunos acuerdos. Dicho esto, me preguntan por el estudiante y yo diría que el estudiante es lo que es y viene aquí a que lo ayudemos a seguir siendo. Pienso que a veces el rotularlos nos dificulta el acompañarlos, que es la función de nosotros. Entonces, cuando lo rotulamos y cuando decimos, este estudiante vino aquí solo a conversar y a charlar y no está atento, ya lo rotulamos y ya pensamos que no podemos tener interacción con ese otro que está ahí, sin saber ese detrás de ese otro, ¿qué hay detrás de un estudiante que viene y se queda dormido en clase? Pueden haber muchas cosas, pueden haber cosas desde que tiene hambre,
no comió, tiene frío, durmió en cualquier parte, como me ha tocado a mí, estudió en la noche bajo la luz de la calle eléctrica porque no hay luz en su casa. Y entonces somos una universidad pública y como pública debemos saber qué hay detrás de mi estudiante para comprender por qué es como es y cómo puedo acompañar ese ser desde cómo es. Porque otra gran dificultad que tenemos aquí es esa de que una dificultad, pero también una fortaleza tan bonita que no la tienen las universidades privadas ricachonas, es la diversidad. O sea, tenemos estudiantes con limitaciones grandísimas y otros estudiantes desde lo económico con todo. Y tanto el uno como el otro es importante. Entonces yo a veces cuando me preguntan, es que estos estudiantes de ahora no le paran bolas a uno. Estos estudiantes de ahora no quieren sino estar pegados en el celular. Estos estudiantes de ahora no quieren sino pasar de agache. ¿Qué estoy haciendo yo por cambiar? Probablemente son así y vienen con algo atrás, algo atrás que yo ya no puedo cambiar. Pero ¿qué puedo hacer para desde hoy ayudarlo, acompañarlo, abrirle puertas, abrirle posibilidades? Y a veces la respuesta es mi frustración como docente, porque me doy cuenta que no pude hacer nada. Y si además no tengo 2, 3, 4, 5 estudiantes, sino que tengo 200, menos que puedo hacer nada. O sea, eso también es una limitación, una universidad donde las actividades, las relaciones entre mi estudiante docente no son ni 2 a 1, ni 3, ni 5, ni 10, sino que son 200 a 1. Entonces es difícil con 200 estudiantes uno saber qué hay detrás de cada uno de ellos. A mí me parece muy importante, profe, que su merced no esté de acuerdo conmigo. Me parece que solamente en la deliberación es posible la construcción. Cuando una universidad renuncia a la deliberación, renuncia a ser universidad. Entonces a mí sí me gusta su no estar de acuerdo conmigo y lo asumo como parte de los desafíos que tengo que hacer, y es siempre estar en una apertura y en una disposición a escuchar esas contradicciones para seguir moviéndome. Y empiezo con eso y con lo que están señalando en torno a los estudiantes en esa actitud de apertura, de seguir disponiéndose para, a pesar de situaciones muy complejas que están viviendo, transformarse, consolidarse como profesionales, crecer, avanzar, cultivarse, saber de sí, adquirir un saber científico fundamental. Quería hacer una pregunta tal vez alrededor de eso, porque uno de los desafíos podrían ser las tecnologías y uno de los obstáculos que señalaba Jonathan, y con esto seguimos ya en la segunda pregunta que teníamos sobre el rol del estudiante también en este proceso de construcción, del proceso de formarse. Jonathan señalaba que no siempre la comunicación se está dando como debe darse, no se reduce a esa interacción que se da en el buenos días o en el hasta luego o en el gracias, sino una comunicación en términos de la comprensión también de eso que yo estoy intentando transmitir con mi cuerpo y con el tablero, la tiza o sea cual sea el instrumento que utilice. Y ahí quisiera hacer la pregunta en torno a si ustedes perciben una brecha entre los estudiantes que hoy tenemos en la universidad y la manera como nosotros en la universidad concebimos el rol del profesor, y tal vez habría que acortar esa brecha o clarificar esa brecha, o la brecha realmente no es un obstáculo para el ejercicio de la enseñanza, sino que antes se convierte en algo que posibilita el debate y la discusión. Pues yo creo que brecha sí hay, ¿cierto? Y existe, porque uno, pues yo lo he sentido con el paso de los años, y no es que lleve mucho tiempo enseñando, llevo solo 10 años, pero
pero con los primeros estudiantes que tuve y con los que he tenido recientemente he sentido diferencia en cómo aprenden, en cómo se comunican. De hecho, hasta a veces me dicen algo y no les entiendo, entonces les digo, profe, es que F significa otra cosa, y yo, ¿cómo así? No sabía, no entendía, ¿cierto? Entonces me tienen que explicar. Digamos que brecha sí hay. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que hay una oportunidad, y eso es algo que también creo que la Vicerrectoría de Docencia ha hecho, y es ofrecer a los profesores capacitaciones. Y existen cursos para capacitar a los profesores. Lo que pasa es que muchos profesores los dejan pasar. Los vemos como, sí, hay un curso, sí, un cursito de capacitación, porque es que son libres, no es obligatorio. Entonces también tenemos que, los profesores, tenemos que estar activos, tenemos que ser conscientes que es que el mundo va cambiando, y va cambiando más rápido de lo que cambiaba antes. Entonces tenemos que capacitarnos para saber cómo acercarnos a los estudiantes de hoy en día. No es, estos estudiantes están malos, no, es, venga, yo cómo modifico mi forma de enseñar para poder acercarme a ellos. ¿Cómo hago para que no estén todo el tiempo en el celular, cierto? No es que sea malo, sino cómo hago esa modificación. La misma profe lo decía, es que ellos ya vienen con un bagaje que pronto no entendemos. Cuando yo nací utilizaba cassette, y a veces les menciono el cassette y ellos no saben qué es un cassette, ¿cierto? Entonces entender cómo es eso, cómo capacitarnos nosotros mismos para acercarnos a los estudiantes, ¿cierto? Eso me parece muy importante. Y lo segundo es esas charlas intergeneracionales, ¿cierto? Eso es a veces hasta divertido, mencionarles a ellos cómo era el antes, cómo es hoy, cómo se aprendía antes, cómo se aprende hoy en día, ¿cierto? Son oportunidades que existen. De hecho, lo más reciente, ChatGPT, ¿cierto? Eso ahorita es impresionante. Entonces muchos le tienen miedo a lo que puede llegar a ser el ChatGPT, como no, pero eso puede ser una oportunidad desde la enseñanza, si se puede enseñar a los estudiantes cómo podemos utilizar esa herramienta para hacer, para aprender, de hecho hasta para deliberar. Acá entre nos, algunas de las preguntas que me hacía, yo le pregunté a ChatGPT y me puse hasta a discutir con él, ¿cierto? Y esto está interesante, ¿cómo puedo, qué es enseñar? Entonces me da una idea, yo le da otra voz y yo qué interesante cómo es diferente a lo que yo pensaba hace 10 años, ¿cierto? Entonces es bueno uno tratar de no quedarse en los estereotipos anteriores, sino evolucionar, ¿cierto? Abrirse a entender las generaciones actuales, es muy importante. No quedarnos en que los estudiantes cambiaron, entonces son malos, no. Tenemos nosotros también que evolucionar, ¿cierto? Eso le iba a decir. Estoy de acuerdo contigo, Jonathan. La brecha existe, pero bienvenida a la brecha. Que fuéramos sin la brecha, o sea, que nuestros estudiantes fueran iguales a nosotros. Qué pereza, o sea, qué monotonía. No, esa brecha me permite que mientras enseño, aprendo. Y me parecía, estaba pensando, escuchando a Jonathan y me daba como cierta risita interior, porque tú eres súper joven, Jonathan, a ti te tocó muchas cosas que han cambiado, sí, pero ustedes se imaginan lo que para mí ha cambiado la tecnología desde que el computador salió, que realmente a mí me tocó los computadores esos gorditos, con todas esas cosas, hasta hoy. Impresionante, y un profesor no se puede quedar 30 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, no, esa es otra de las necesidades que tenemos los docentes. Tener la humildad para aprender de nuestros estudiantes, pero también tener como la valentía de aprender lo nuevo que va llegando, para poder enfrentarme a esos estudiantes, para poder jugar con ellos con las herramientas de ellos y poder trabajar con ellos con lo que ellos traen. Lo disfrutan más. Si usted en aula de clase los pone a buscar en el internet, en cualquier página, algo que usted está dando o alguna duda, el estudiante preguntó algo, yo no tengo claridad, vamos a buscarlo todos, uno los atrapa. E inclusive estabas hablando de ChatGPT y me acordé de un profesor que fue profesor mío. Imagínense los años que tiene, si fue profesor mío y todavía es profesor,
y llegó muy entusiasta a contarme, mira Dianita lo que cree y le encanta compartir. Él creó una estrategia donde a los estudiantes les pide, él hace 3 preguntas y le pide a los estudiantes que le pregunten a ChatGPT que le hagan esas preguntas sobre enfermedades cardiovasculares, sobre promoción y prevención, y ChatGPT le responde. Con eso que lo responde, él tiene que interactuar otra vez con él, o sea, ir, buscar en otros lugares, construir y volver a decirle a ChatGPT una pregunta más concisa sobre eso. Y está conversando, está utilizando la tecnología y se está dando cuenta que no es la panacea el tal ChatGPT, que apenas está en pañales, que se equivoca cantidades, que nos dice mentiras, a mí me ha dicho mentiras y le tengo que decir, eso no es así, qué pena con usted, pero eso no es así. Y más risa me da que me dice, tienes razón, te pido disculpas por lo que acabo de decir. Puedo tener los años que tenga, pero tengo que ser abierto a lo que los estudiantes están viviendo para vivir. Esa es la ventaja de ser profesor, por muchas canas que tenga y por muy vieja que esté, sigo siendo joven, me sigo sintiendo joven, porque ellos me dan esa energía para seguir sintiéndome joven. Esa experiencia de renovarnos, yo creo que la vivimos todos en la pandemia, ¿no? Cuando nos dijeron, vamos para la casa y el aula de clase sigue abierta, de otro modo. Ahí sí que tuvimos que interrogar lo humano, cuando sabíamos que las personas que estaban conectadas estaban enfermos, viendo a morir a sus padres, con situaciones económicas complejas, solamente veíamos una letra y nosotros con esa intención de seguir sosteniendo la comunicación, sosteniendo la relación pedagógica, sosteniendo el amor por el conocimiento, sosteniendo la universidad de otro modo y renovándonos a nosotros mismos, los que algunos no sabíamos siquiera cómo encender un computador, esa disposición a voy a llamar a alguien, dígame cuál es el botoncito y voy aprendiendo cómo es que funciona. Uno podría pensar que la belleza de ser maestro, maestra, profesor, profesora, es que es imposible estarse quieto. Uno podría hacerlo, pero rápidamente. La vida escolar, la vida académica te va enseñando que en esa quietud no va a funcionar de la misma manera y es un movimiento que también convoca a los estudiantes, porque gracias a la brecha, y en eso coincidimos, bienvenida a la brecha, ellos también están llamados, a mi juicio, a reconocer que nosotros, independiente de cuán jóvenes sean o cuán viejos sean como yo, tenemos un conocimiento de un campo disciplinar, una tradición académica que queremos poner a su disposición, que hemos construido y cuando la transmitimos es porque queremos, en términos generales, con esa transmisión o con esa puesta en conversación o con esa estimulación del juicio crítico, construir una sociedad justa. Definitivamente, si no es para eso, el sentido de la educación no se nos hace muy claro. Podría ser otro, y es posible que políticamente sea otro, pero yo quiero poner el mío acá. A mí esta conversación me emociona, me alegra y quisiera preguntarle a las personas que están aquí en el auditorio, profesores, profesoras, estudiantes, si tienen algún comentario, alguna objeción, alguna pregunta, alguna intervención que quieran realizar. Profesor Leandro. Aló. Recuerden hacer sus preguntas a través del micrófono para que quede el sonido en la grabación. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Viviana, muy chévere el espacio, me gusta bastante esto de escuchar a otros colegas. Pues más que una pregunta, les voy a contar algo que me pasó hace poquito y ahí les planteo una pregunta que es una pregunta que yo todavía tengo. Creo que fue finalizando el año pasado o comenzando la Facultad de Ciencias Económicas me invitó a conversar con los estudiantes sobre algo que pudiera ser interesante en la apropiación de currículo.
y yo tenía una inquietud por esos días con una idea de educación de la sensibilidad humana y me arriesgué a llevar esa inquietud a esa conversación. Y bueno, fue muy interesante plantear cómo yo hace muchos años, como 10 años, fui profesor de una materia que ellos consideraban de relleno, que era un curso de literatura. Yo soy de literatura. Entonces, ¿cómo fueron esos 2, 3 semestres que estuve dando un curso de literatura para estudiantes de economía a las 6 de la tarde y donde para todo el mundo era eso, pues un relleno? Tanto que era un curso como para 60 personas. Pero al final de la conversación, pues en esa parte donde hay preguntas, alguien preguntó sobre si había límites en la educación de la sensibilidad humana y si en la institución quién pone esos límites. Y yo tengo que confesar que me enredé mucho con esa pregunta, pues trastabillé un montón y dije cualquier cosa como no debe haber límites en la educación de la sensibilidad humana. O hay que ponerle límites porque si no te vuelven demasiado sensible y te la montan, también dije en otro momento. Ahorita sigo pensando en el asunto porque creo que institucionalmente, no sé si llamarlo límite, pero parte de la función, responsabilidad de quienes pensamos, orientamos, gestionamos el currículo tiene que ver con sopesar, digamos, esos límites. ¿No? Hablamos de espacios institucionales donde esa formación de lo humano está planeado, ¿cierto? Está pensado, intencionado, digamos. Y pues yo no he podido llegar a una respuesta sobre esa pregunta. Y para que ustedes me ayuden a responder, yo les pediría eso, pues como cuál es el límite o quién pone los límites en la educación de la sensibilidad humana. Yo creo que institucionalmente es ahí donde va como la respuesta que he arriesgado. Institucionalmente sí hay yo no sé si límite, pero toca equilibrar como la cosa, ¿no? Porque ese saber pues, lo que pudiera llamarse estrictamente científico debe estar, pero también esto otro de la sensibilidad humana, al menos lo curricularizado, ¿no? en una idea muy esquemática de lo que puede hacer el currículo. Bueno, hay límites en la formación de la sensibilidad humana. Profe, muchas gracias por la pregunta. La verdad, muy buena y muy difícil, ¿cierto? Digamos que yo desde lo que yo pienso, no creo que se centre un tanto en el límite, sino no pienso que haya límite, pero lo importante es tener un mejoramiento continuo, ¿cierto? Tratar de tener en los programas, en las decanaturas, en las escuelas, tratar de siempre estar pensando en el mejoramiento continuo. Eso nos permite hacernos preguntas continuamente de cómo estamos enseñando, lo mencionabas, ¿cómo era la palabra? Lo sensible, ¿cierto? Lo sensible, ¿cómo enseñamos eso? ¿Qué tan importante es? Entonces hay veces que, claro, cuando un programa nace, voy a dar el ejemplo como bioingeniería, entonces nos centramos mucho en lo científico, hacemos una evaluación, venga, ¿cómo estamos enseñando esto? Uy, no, falta, entonces mejorémoslo. Entonces digamos que no es que hayan límites, sino que hay que estarse preguntando constantemente cómo lo estamos haciendo. ¿Bien? ¿Falta? Sí, hagámosle más. Listo, hagámosle más. Y segundo, me parece que es muy importante que existan lineamientos, ¿cierto? Entonces desde Vicerrectoría de Docencia hacen lo mismo. Ellos normalmente se preguntan, ¿cómo vamos? ¿Qué hay que cambiar? Entonces por eso ellos van modificando el formato del microcurrículo. Entonces ahorita hace poco modificaron los formatos para incluir dentro de la enseñanza de los cursos esos temas sensibles de la cultura, de la humanidad, y que sea importante darle su verdadera relevancia, quitar ese estigma de las materias relleno y hacerle entender a los estudiantes y a los mismos programas que esas materias no son relleno, que es que son fortalezas, son importantísimas. De hecho, hoy en día muchas de las ofertas laborales hablan de las habilidades blandas
y son de las cosas que más se necesitan en las empresas. Ya no importa tanto el título que tengas, sino qué tanto eres bueno desempeñándote, ¿cierto? Qué tantas habilidades tienes siendo expositor, trabajando con otros. Entonces son cosas que hay que enseñar en todos los programas, ¿cierto? En todas las carreras, no solamente en las humanidades, ¿cierto? Sino en todo. Entonces digo que no hay límite, pero sí hay que estarnos evaluando constantemente, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Ah, bueno, hay que mejorar, ¿cierto? Desde mi punto de vista lo veo así. Otra de las ventajas de los otros, de conversar con los otros. Se encartó con una pregunta y viene y nos la tira a nosotros como quien dice, venga a ver qué hacemos. Y nos encartas a nosotros. Porque lo primero que yo me preguntaría es ¿qué es sensibilidad? Me parece que es una palabra llena, cargada de significado. Y entonces yo tendría que preguntarme primero, bueno, ¿y qué es sensibilidad para saber si le pongo límite o no? Pues sí, lo voy a limitar. Pero digamos que hablando de sensibilidad es esa capacidad que tenemos los humanos de sentir al otro y de sentirme a mí misma, y ahora no solo al otro humano, sino al otro animal, al otro planeta, al otro río, y desde ese sentido yo diría, no hay límite, no debe haber límite, pero tú pusiste otro término que lo acabaste de acotar, y me digo, no debe haber, la universidad, como concepción universitaria no debería poner límite, debería estar abierta al hambre del estudiante, tratar de saciar ese hambre que tiene el estudiante. Pero tú pusiste otro límite y el límite es curricularmente, en el plan de bueno, no curricular, bueno, sí, eso hace parte del currículo, en el plan de estudios, ¿cuál es el límite de toda esa parte que va a fortalecer la insensibilidad humana? Y entonces, ahí digo, bueno, ahí sí hay límite. ¿Por qué hay límite? Pues porque no tengo sino 5 años para formar, no tengo sino 4 años o 7 años o 6 años y medio y me tocan meter ahí lo disciplinar, porque necesito formarlo en lo disciplinar, pero también lo humano para formarlo en la sensibilidad y para formarlo para el mundo de la vida, para formarlo para que salga y se desenvuelva en el mundo de la vida. Entonces ahí sí hay límites, pero los límites los ponemos en el currículo, pero entonces lo que podemos hacer es que extracurricular nos abrimos para que el estudiante sea el que a medida que va caminando ponga sus límites. Y si un estudiante de un momento a otro me dice, no, profe, es que me voy a ir a estudiar música, maravilloso, encontró en eso que no eran los límites, en eso que le ofrecimos extracurricular, su verdadera vocación y se fue a estudiar música. No todos tienen que ser ingenieros. No sé si se vive mejor siendo músico, pero bueno, no todos tienen que ser ingenieros. Entonces, mi respuesta sería depende. Si los límites son en el plan de estudio hay que ponerlos y tendríamos que ponernos de acuerdo en dónde ponemos esos límites y cuáles son los límites. Pero si los límites son en lo pedagógico, en la universidad, en la formación integral de mi estudiante no debe haber límites. La universidad le debería ofrecer de todo a todos. Y ese es otro problema que digo yo, otra de las dificultades que tenemos, que nos encasillamos, no sé cómo decirlos, cada facultad se fue a vivir a su casita aparte y yo hago todo en mi casita y no le doy a mis estudiantes ese otro mundo tan maravilloso que es la universidad, y nos pasa más a los que estamos fuera de Ciudad Universitaria, que entonces estamos allá en una casita maravillosa desde la tranquilidad, pero que no les revuelca el cerebro a los estudiantes, que no los pone a pensar en otras cosas. Entonces no oye la música en artes, ni oye el teatro, le queda muy lejos. Respuesta, sí y no. Límites, creo que sí en el plan de estudios, pero no límites en la universidad. Mientras le llevan al profesor el micrófono, quiero recordar que… profesor Ernei, se lo robaron. Quiero recordar que en la conversación la profesora Diana dijo algo muy interesante, y es que los procesos de educación y los procesos de formación están en relación con la libertad, inclusive libertad para renunciar si no tomé mal la nota a las propias costumbres, es decir, libertad para dejar de ser lo que soy
en búsqueda de eso que puedo llegar a ser. Y eso que puedo llegar a ser también como una promesa siempre inconclusa, es decir, en una construcción constante. Si la educación de la ciencia, las artes, las humanidades no le permiten al sujeto afirmarse, crecer en libertad, habría que cuestionarse por la manera en la que estamos educando, me parece a mí. Profesor Erney, que se robó el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación y por el espacio de la vicerrectoría. No es una pregunta, son, Señor, digamos, como tres cosas que recordé cuando estaba estudiando medicina. Yo creo que uno viene a la universidad como estudiante a estudiar, ¿cierto? Y a aprender. Pero a veces también uno trata de que lo que trae de la casa, pues uno acá lo fortalezca, y a veces lo que no le dieron en la casa, pues trata de aprenderlo acá. Pero inclusive a veces uno en la universidad, es tan bonita la universidad que aprende a no aprender, o aprende a pesar del profesor o la profesora que lo acompaña a uno. Porque en las ciencias de la salud es bastante frecuente que uno trate de aprender del ejemplo, pero a veces el profesor quiere vivir la vida de él a través de uno como estudiante. Madrugue igual con él, llegue a las 4 de la mañana, váyase tarde. Y entonces el asunto del humano no solamente tiene que ver, como lo decía la profe Diana, que estoy completamente de acuerdo con ella, con la otra edad, cómo reconozco yo al otro, sino que yo quiero que ese otro, el estudiante, haga exactamente lo que yo estoy haciendo. Y no importa qué tan difícil sea lo que yo esté haciendo como profesor, yo quiero que usted haga lo que yo estoy haciendo y trabaje duro y estudie duro y no viva, no sea hermano, no sea estudiante. Entonces yo creo que el asunto de enseñar en la universidad lo humano también tiene que ver con aprender a no aprender. No tiene necesariamente uno como estudiante que aprender lo que el otro le enseña, porque también uno quiere decir, yo quiero tener un buen vivir, y como estudiante yo no quiero vivir lo que este vive, ¿cierto? Cuando uno dice, este cirujano ni siquiera va a la casa en 15 días porque lleva de hospital en hospital, yo no quiero ser eso. Entonces uno también aprende a no aprender. Y ese asunto del humano, pues lo mencionaba ahorita, porque es que todos los programas en la universidad tienen que ver con la vida, las ingenierías, las economías, todo tiene que ver con la vida, y la vida tiene una relación, pues nosotros como humanos a veces nos salimos un poco de ese contexto y dijéramos, no, pero es que la ingeniería, porque tiene que ver, o la matemática, todo tiene una relación con la vida. Entonces mi comentario era en relación a que a veces uno también quiere aprender a no aprender, a no tener el ejemplo que el otro le está dando, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con lo humano, la decisión que uno tome como estudiante y como futuro profesional. Gracias, profe. ¿Algún comentario al comentario del profe Amador? Sí, profe, yo estoy de acuerdo en eso, de hecho creo que eso tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿cierto? Cuando uno es estudiante uno no puede, por decirlo así, tragar entero todo lo que le llega, sino que tiene que aprender a decidir qué realmente necesito yo apropiarme para mi vida, ¿sí? Yo puedo aprender, como tú dices, de algo que no me gustó, pues no, aprendo a no hacerlo igual, porque no lo quiero para mí, eso es verdad, ¿cierto? O sea, aprender de ejemplos y decir, bueno, es que esto no necesariamente tiene que ser así. Y va muy relacionado con lo que yo mencionaba antes, la actitud activa del estudiante, ¿cierto? De no sentarse y simplemente recibir, sino de criticar, de ser propositivo, de entender lo que están ofreciendo y analizar todo ese montón de cosas para decir si lo acepto dentro de mi vida o no lo acepto, ¿cierto? Eso, estoy de acuerdo con esa postura. Por supuesto, esa afirmación ante ciertos autoritarismos que se deslizan es supremamente importante. Si vamos a hablar de la formación del juicio, no estamos hablando solamente de cómo me posiciono ante el texto, sino cómo me posiciono ante la vida, y es absolutamente necesario que seamos capaces de aportar en esa construcción de, voy a ser muy coloquial, de las antenitas de vinil de las que habla el Chapulín Colorado, para esos autoritarismos que se van deslizando y que van en contra de la libertad. Profesor, Andrea, perdón, su merced me dice cuando se nos acabe el tiempo. Sí.
Entonces, si quieren, hacemos las dos preguntas juntas, si hay algún comentario o comentarios y ya cerramos. Gracias, Andrea. Profesor. Buenos días. Buenos días. Estoy recogiendo ideas, me parece que es un buen espacio para tener algunas. En los últimos años hemos tenido unos cambios muy grandes tecnológicos y no los hemos agregado al aula en la mayoría de los cursos. En estos días me sucedió algo muy curioso. Cuando entramos en pandemia, mi curso es a las 10 de la mañana y me empecé a encontrar con que mis estudiantes no podían asistir en ese horario porque solo había un computador en la casa y el hermanito pequeño estaba en primaria, entonces tenía prioridad, el papá tenía prioridad porque tenía que trabajar, etcétera. Estudiantes que me decían, no, es que mi mamá no me puede ver en el computador porque me manda a barrer. Entonces yo dije, pues, y tenía estudiantes que sencillamente no tenían una internet con la capacidad para estar online. Entonces yo dije, pues no voy a llegar a nada de esta forma. Decidí tomar como ejemplo Coursera, decidí no dictar mis cursos online y empecé a grabar videos de 5 o 10 minutos. Un videito con un concepto. Siguiente video, el ejemplo de ese concepto. Si le fue mal con el video, que lo repita. Yo dejé esos videos en la plataforma y volvimos a la presencialidad, volvimos a los cursos. Y realmente me había olvidado bastante de ellos. Yo tengo material escrito, tengo pues muchas herramientas en mis cursos. En estos días, antes de un examen, unos estudiantes me dijeron que tenían un problema con un tópico, porque yo no lo había explicado bien en el video. Y yo dije, pero un momento, o sea, tienes las notas de clase, tienes los libros que les he compartido donde está ese tema, tienen la clase, porque me están hablando del video. Entonces, me encuentro con que pareciera que esa es la herramienta principal hoy de estos estudiantes. Y yo quiero empezar a agregar nuevas herramientas a mi curso y quisiera saber en ustedes qué han pensado, porque asumo que se han encontrado con las mismas inquietudes, qué han pensado que pueda ser más costo efectivo. Todo esto requiere mucho tiempo, requiere mucha preparación y no tenemos tanta disponibilidad, entonces hay que ser eficientes al respecto. Entonces me gustaría saber ustedes qué han pensado de introducir, ya estuvimos hablando de ChatGPT, de cómo creen ustedes que debiéramos empezar a introducir herramientas que ustedes digan, ve, yo creería que tal podría ser una buena opción. Obviamente todos los cursos son diferentes, etcétera, pero me gustaría escuchar opiniones. Muchas gracias. No. Entonces no la juntemos. Entonces, si quieren, vamos uno a uno. Le agradezco al profe José David, lo conozco bastante porque trabaja conmigo en el programa de ingeniería y es mi director de tesis de doctorado actualmente. Entonces, la verdad es muy pertinente la pregunta. De hecho, me trae a la memoria algo que me sucedió hace poco, y era que yo estaba dando clase y salí y los estudiantes estaban sentados afuera de clase, algunos, con el computador abierto y viendo un video mío que se había grabado en pandemia. Y ellos lo habían grabado y lo habían guardado y lo seguían viendo, o sea, después de 2 años seguían viendo el video. Y yo, muchachos, profe, es que me gusta hacerle pausa y tomar. Entonces, caí en cuenta, lo mismo que menciona el profe José David, y es que es súper importante entender eso de cómo están aprendiendo los estudiantes, ¿cierto? Es importante tratar de traer esos videos, de utilizar esas herramientas. Sí, es muy difícil, porque implica mucho trabajo, muchísimo. O sea, sentarse a hacer un video no solamente es grabarse, es el material que sea llamativo. Hace poco tomé un curso de la Facultad de Ingeniería, que de hecho me pareció un poco triste que tan poquitos profesores hayan participado de ese curso, porque enseñaban a utilizar esas herramientas, a crear cursos virtuales, a crear esos ambientes, a crear videos, a hacer esos ambientes llamativos. Y eso es una herramienta que hoy en día tenemos que aplicar, porque la verdad, hay veces que, es que a uno le sucedía cuando uno era estudiante, no tomé nota en ese momento, me distraje, ¿cierto? ¿Cómo hacer porque un estudiante cuando está por fuera pueda volver sobre sus notas? Es que el video está ahí, lo puedo retroceder, lo puedo adelantar, lo puedo ver. Y entre más corto, mejor, ¿cierto? Ya no es sentarse a dar, es que es difícil sentarse a escuchar una clase de 2 horas.
Si yo puedo tener un video cortico de 5 minutos donde explico un concepto, ¡pum!, listo, maravilloso. La idea es tratar de ir allá. Es un reto bastante alto, pero creo que nos tenemos que apoyar bastante de UDARROA, por ejemplo, que nos ofrece ese tipo de herramientas. Y la Facultad de Ingeniería también pues tenemos lo que llaman Ingenia, nos apoya también con eso. Entonces es aprovechar de eso, ¿cierto? Aprovechar esas herramientas que tiene la universidad. Ir a capacitarnos en eso, lo mencionaba anteriormente, capacitarnos en eso, no quedarnos en lo que hacíamos antes. Hay que mejorar, hay que innovar. Profe, yo creo que el problema de su pregunta no radica en estrategias, radica en tiempo. O sea, las estrategias las tiene usted, la forma de diseñarlas las tiene usted, la conquista de sus estudiantes la tiene, ahí la tiene, ¿qué más es? Cultive esa estrategia al máximo, o sea, esos videos, lo que tú dices me llama la atención y de alguna manera no, y lo pienso también, es que una clase es una sola oportunidad de estar con el estudiante, pero el video los estudiantes pueden verlo una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces está acorde con los tipos de aprendizaje, con la forma en que aprendemos. Pues es que yo soy más lento, profe, es que yo soy más lento para aprender y en la clase en 2 horas usted ya dijo todo y me quedé en mucho. Un video, yo soy más lento y vuelvo y lo repito. O sea, el problema, la estrategia está maravillosa. El problema no es por ahí, el problema es de tiempo. Y el problema de tiempo es porque no nos dan tiempo, habría que comprar tiempo, pero no lo tenemos. Yo creo que la universidad nos está quitando tiempo, porque ahora resulta que para yo preparar una clase que dura 2 horas no me dan sino la mitad del tiempo para preparar la clase. Entonces, solo en el papel, en lo escrito, no, es que esa clase dura 2 horas y usted tiene 1 hora de preparación de clase. No, no lo puedes hacer. Lo otro fue porque te retó, las circunstancias te retó a hacerlo. Y otra cosa bien bonita que te retó es conocer a los estudiantes. A mí también me pasó eso. Yo decía, uy, estos muchachos cómo estudian, les preguntaba alguna cosa y abrían el micrófono y era la señora gritando por allá, y el otro y el muchachito, y yo, por Dios, ¿cómo hacen? Y fuera de eso lo que te decía, no tienen internet en la casa, había una niña que tenía que caminar 2 horas para ir a las clases, 2 horas, ¿cómo hacen? Porque vivía en una vereda y en la única parte que había internet era en la escuela. Y tú fuiste capaz, tu sensibilidad de profesor te permitió ver eso, y no solo verlo, sino buscar estrategias para vencerlo, para trabajar en eso, y la encontraste maravillosa. Pida tiempo, pida una comisión de, ¿cómo se llama esto? Una dedicación exclusiva, por ejemplo, pero no solo eso, un año sabático, por ejemplo, para hacer eso. Digo yo, lo único, porque con el día a día cada vez nos piden más docencia y nos dan menos tiempo para pensar y desarrollar esa docencia. Entonces es muy difícil, pues ¿cómo lo hacemos si no nos lo dan? Si no nos lo permiten. Y mi vida, o sea, mi día tiene 24 horas y las 24 horas no son para esto. Yo tengo familia, me imagino que tú también, y tienes que formarte en sensibilidad, que nunca lo terminamos, formarte en humanidad, que nunca lo terminamos. Entonces, perdón, dame tiempo para ser un buen profesor. Entonces pensaría que el lío está ahí, pero la tienes clarita, clarita. De hecho, a mí me llamó la atención que en estos días nos estaban dando una charla y una investigación que hizo Vicerrectoría de Docencia sobre pandemia decía que el 60% de los profesores no queríamos volver a la universidad. El 60, pónganle 60, 70, 80, no me acuerdo, pero era superior al 50. Y el mismo porcentaje de los estudiantes querían volver a la universidad, pero se quedó ahí. ¿Será que se preguntaron por qué los estudiantes querían volver a la universidad? Y algunas respuestas las tienes tú, pero otras respuestas es que nos construimos con el otro, y eso lo estábamos perdiendo en la virtualidad. La virtualidad tiene, mejor dicho, llegó para quedarse y que se quede. Pero también mi formación como humano, como persona, depende de mi interacción con el otro.
Entonces yo creo que eso les hacía falta al estudiante, venir a tomarse el cafecito, conversar con los amigos, ir al museo, y nosotros tal vez un poquito más egoístas que ellos, pues en la casa estoy tranquilo, tengo toda la comodidad que a veces la universidad no me la da. No es el mismo espacio que yo tengo aquí al que tengo en mi casa para trabajar, estoy con mis hijos y puedo despacharlos para el colegio y que vuelvan. Pero bueno, conclusión, profe, el problema suyo no es de creatividad, el problema es de tiempo. Bueno, buenos días. Mi comentario va relacionado a las brechas de las que han hablado, a los obstáculos y a todo este mundo y dinámicas tanto de los docentes como de los estudiantes. Y a mí me surge una duda, yo no hago parte pues de ninguno de esos dos estamentos, estoy en la parte administrativa, pero trabajo con todos los trámites docentes que tenemos en las unidades académicas, y yo quisiera preguntarles cómo piensan ustedes que podríamos mejorar esa relación con los profesores, porque para ninguno es un secreto que después de la pandemia, y no solo después de la pandemia, sino con todo el tema de violencias basadas en género, hubo un distanciamiento muy grande y los profesores tomaron una actitud, bueno, todos tomaron una actitud, y siento que eso en algún sentido desmejoró mucho todos los procesos que se venían llevando, porque nosotros, por lo menos desde mi unidad académica, hemos notado una baja participación en todo lo que tiene que ver con los profesores. O sea, los invitamos a, por ejemplo, a una capacitación en Microsoft 365 tan importante para comprender cómo mover esas herramientas para dar sus clases, y se inscribieron 10, de los cuales algunos la hicieron, otros ni siquiera la terminaron, y entonces ahí se pregunta uno, bueno, ¿cómo podemos mejorar esa relación? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer desde las unidades académicas para motivar nuevamente esas buenas relaciones y pues que sea una dinámica donde todos podamos aportarle al otro? Bueno, ese era uno de los, ¿cómo es tu nombre? Karen, de los miedos que yo tenía de venir aquí. Que yo no, mejor dicho, como les dije, desnudo mi desconocimiento de muchas cosas, entonces no tengo respuestas. Pero pienso, y con lo que tú dices me pregunto qué pasa, y podría decir, ¿acaso nos hemos preguntado qué le pasa a los profesores? Entonces lo primero que yo haría, pienso, es irme a ver qué es lo que pasa con los profesores para que no lo hagan así. Segundo, yo pienso que no son todos, que son varios, sí, muchos también, pero no todos, afortunadamente. Y es que la pandemia nos revolcó, nos mostró prioridades, nos puso a pensar en otras cosas tal vez, entonces a veces es más difícil volver, pero deben haber estrategias para conquistarlas, pero te juro que no las sé. Y que estuve en la posición tuya por allá cuando fui administradora, aunque todavía, pero de un grupito más chiquito, y a veces me pegaba unas desinfladas, porque uno hacía todo lo que podía y no había. Y opté últimamente por conquistar a los que se dejen conquistar y dejar que siga la inercia hasta que se jubilen en los que no se dejan conquistar. Es decir, trabajar con los que ven en la universidad eso que tú decías, uy, yo sí me merezco esta universidad, qué rico, trabajar con ellos y entre todos construir, entre todos. Y los que no quieren, los que uno va y les dice, profe, mire que el estudiante dice que esto no es así, eso es así, y no hay diálogo, no hay más. Bueno, déjelo, no se jubilará algún día. Pues claro que ahí me meto yo también, algún día me voy a jubilar, pero pienso que es enfocarnos en los que quieren y ayudarlos a que desarrollen sus capacidades como profesores, porque los que quieren generalmente son los jóvenes y los que están más fácil de ellos mismos formarse. Y los otros, ¿qué me pongo a pelear contra la corriente? Eso es. Y lo otro es no pasar lo que te digo que a veces me pasaba, uy, yo invité a un auditorio de 200 y llegaron 10,
Bueno, mejor, hasta se conversa mejor con 10. Creería que serían 2 opciones, pero creería. Yo estoy de acuerdo con la profe, yo creo que no hay una fórmula mágica para decir, este es el camino para seguir, ¿cierto? Pero sí hay algo importante, y también lo digo cuando he visto esos cursos, que a veces me pregunto, ¿y cuál es el beneficio al final? ¿Cierto? ¿Cómo o qué termino ganando yo cuando hago esto? O sea, porque hay veces que estoy sintiendo que muchas veces se ofrecen los cursos como para tener un número al final del año y decir, tantos profesores asistieron a esos cursos. Pero ¿cuál es el beneficio realmente que se saca de esas capacitaciones? Porque sería muy importante que hubiera algo más plausible. Es que, profe, le aseguramos que cuando usted termine usted va a ser capaz de hacer esto, o su curso va a mejorar en esto, ¿sí? Porque es difícil a veces atraer a los profesores, lo mismo que mencionabas ahorita, el tiempo. Tengo un montón de cosas que hacer, trabajo, ¿cierto? Tengo que enseñar, tengo que calificar, estoy con mis proyectos de investigación, hay una capacitación, uy, ¿dónde le abro hueco? Ay, no puedo. Y es justamente en el horario de mi curso, menos, ¿cierto? Entonces digamos que hay veces que hay muchas dificultades en los horarios. Entonces hay que pensar también un poquito en qué son los beneficios finales, y lo otro es mirar esas descargas de tiempo, ¿cierto? Porque hay veces que es difícil negociar con los jefes, con los decanos, esas descargas, esos cursos los puedo meter yo en mi plan de trabajo, no, o los saco, le hago un huequito a la fuerza. Creo que es lo más difícil de negociar ahí. Muchas gracias, profesora Diana, profesor Jonathan. Frente a lo que dice Karen, yo quisiera señalar algo. Yo soy profesora de cátedra y como profesora de cátedra estoy siempre pensando en términos de compromiso con 1, 2, 3, 4 universidades que están esperando lo mejor de mí, con unas formas de contratación distintas a las contrataciones de los vinculados, de los ocasionales, de los cátedra calendario. Y por supuesto que reivindico que cada vez esas formas de contratación sean mejores. Cuando yo entro por esta universidad, entro con el ímpetu de una mujer que ama enseñar y que está ávida de todo aquello que le permita enseñar mejor, porque estoy realmente comprometida con el proyecto de vida de mis estudiantes. Si lo que a mí se me ofrece y yo entiendo que no solo me ayuda a mí, sino sobre todo que puede ayudar a que los estudiantes construyan un proyecto de vida, creo que yo me sentiría muy mal yéndome para la casa si no hago de ese menú algo de lo que yo me pueda nutrir. Y eso me parece importante también ponerlo en la mesa, porque ustedes han hecho algunas apreciaciones, han puesto en la mesa asuntos que tienen que ver con también la dignificación de un trabajo del profesor, porque a este trabajo, a este oficio, a esta profesión se le pide todo. Los estudiantes tienen que aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, tocar un instrumento musical, pasar bien la pintura por un lienzo, ser capaces de hacer una obra de teatro en una sociedad que es hostil con lo que significa ser profesor y profesora. En ese sentido, creo que sentarnos hoy a conversar sobre la excelencia docente nos genera interrogantes, y esos interrogantes son los que nos habilitan para seguir estimulando el pensamiento, la discusión y revisar las maneras en que podamos ser profesores de la Universidad de Antioquia con la altura que una universidad pública como esta requiere, pero sobre todo con la certeza de que las esperanzas que los estudiantes tienen puestas en la universidad y en nuestra responsabilidad como profesionales es algo que no podemos soslayar. Y voy a decir algo muy poco correcto, además, Karen,
porque tú mencionabas algo muy importante en términos de las violencias basadas en género y la manera como esas violencias basadas en género lesionan la relación pedagógica que debe existir entre un profesor, un estudiante, a mi juicio, con el conocimiento y con el amor por el conocimiento. Y creo que ahí nosotros tenemos que hacer reflexiones cada vez más serias, más profundas, para que podamos hablarlo con las y los profesores, con las y los estudiantes, y que podamos realmente hacer un pare y entender como profesoras, como estudiantes, que si no conversamos nos vamos a quedar sin lograr solucionar un problema histórico que tiene que ser abordado y al que no le podemos hacer el quite, porque el cuerpo de las estudiantes y los estudiantes merecen de nosotros la capacidad de enfrentar la situación con la altura que el dolor que se le causa a los y las estudiantes, pero también a las y los profesores, nos debe llamar, porque cuando el dolor circula hacemos mal en no escucharlo. Esa es una postura personal por la que respondo, de la que me hago responsable, pero creo que también este es el espacio, Karen, para eso que mencionaste en tu pregunta, no pase. Yo de verdad, en nombre de la Vicerrectoría de Docencia, les agradezco su forma de ser, estar acá en el auditorio, su forma de ser y estar acá conversando sobre una experiencia maravillosa de la que de verdad yo estoy absolutamente convencida. Estamos todos muy orgullosos de llamarnos profesores de la Universidad de Antioquia y de acoger a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, y en eso coincido con usted, profesor Amador Erney. Si yo soy estudiante, también debo ponerme a la altura de lo que significa ser un estudiante. Yo voy a cerrar con una bobada, y es, yo soy de las profesoras que pone a leer libros completos, y mis estudiantes leen libros completos. También forma parte del panorama las formas distintas que tenemos de ser profesoras y profesores, donde tenemos cabida los que como yo ponen libros completos. Un abrazo para todas y para todos y muchas gracias. Pueden decir que ya Andrea está ahí, pero ya no. A cerrar la mía. La excelencia docente es una utopía, y la utopía me muestra un lugar y un camino, pero no me puedo dejar agobiar por eso, porque ni hasta que me muera soy excelente. Entonces, qué bonito que le digan, uy, se ganó la excelencia docente 2 o 3 veces, pero ojo, que el querer ser excelente no vayan en el traste con el querer ser una persona. O sea, a mí las excelencias me parecen utopías. Para llegar allá, qué bueno que está allá es el punto donde debo llegar, pero más importante el camino que estoy recorriendo para llegar allá, así no llegue nunca. Un aplauso para los profesores, por favor. Profesora Viviana, Diana y Jonathan, muchísimas gracias por la discusión y por el tiempo que nos brindaron, y por supuesto a ustedes también. Es importante que les haga 3 invitaciones en el marco del Día del Maestro, ya que mayo no termina ni la celebración. Desde mañana miércoles, en el piso 1 de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, vamos a tener la exposición Enseñar en la alma mater, lo humano y la sensibilidad estética del profesor y profesora de la universidad, para que por favor recorran la exposición. Asimismo, el jueves pasado mañana, desde las 10 de la mañana, van a poder acompañar a sus colegas docentes en una lectura de poemas y cuentos cortos que ellos han escrito. Entonces, los invitamos para que los escuchen, también es en el piso 1 de la biblioteca. Y finalmente, la Facultad de Educación tiene la Semana Maestra, que es una semana dedicada a pensar el ejercicio docente universitario. Hoy, por ejemplo, hay una discusión sobre la ley de educación que se está gestando desde el Gobierno Nacional o junto al Gobierno Nacional, y bueno, muchas otras discusiones hasta el viernes de esta semana. Que estén muy bien y muchas gracias por estar acá.